Y seguimos en elgocho.com con nuestro invitado especial, el profesor Ivo Hernández, y dejamos el punto en el segmento anterior, y es que Trump mandó al que se negaba al proceso de conflicto contra Irán, que era el señor J.D. Vance. ¿Por qué? Porque el señor Rubio entendió la jugada, pero J.D. Vance estaba jugando con un poco de dilacionista y Trump agarró y le dijo: mira, J.D., vete para allá a negociar con esos hediondos a ver qué va a pasar con tu vida. Y después de que se caló 21 horas negociando, el tipo aceptó la derrota y le dijo al presidente: ¿sabe qué? Vuélelo, haga lo que le dé la gana, porque estos tipos son inauditos. Eso es más o menos mi lectura, pero lo interesante es que se mantiene la posición del secretario Rubio, quien decía en una declaración el día de hoy, casualmente, que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano. Lo que pasa es que no le iba a permitir que a los enemigos de Estados Unidos se cogieran el petróleo venezolano y a Venezuela como cabeza de playa para hacer fiesta. Y eso es lo interesante de la jugada iraní y de la jugada de los Estados Unidos en Venezuela. Y por eso es que el secretario Rubio sigue punteando el juego al día de hoy. Le copio, profesor. Bueno, ahí están puestos sobre la mesa una serie de actores que tienen que ver no solo con el caso iraní, sino también con el otro que está en la nevera, que es Cuba. Y tengo que nombrarlo porque Rubio sabe y tiene inspector el tema cubano, que por las acciones que se han venido dando, se ha ido retrasando un poco. Lo de Irán hay que entenderlo claramente. Se trata en muchos sentidos de una gran apuesta geopolítica de parte de los Estados Unidos. Si Estados Unidos logra en esto poner una tesis sobre la mesa que sea coherente, de alguna manera transar con los ayatolas mucho más allá de solamente el armamento nuclear, no, sino de una cantidad de sesiones como van a venir con un país que está quedando ya en términos armamentísticos casi destruido, Estados Unidos podría pasar a tener mucha injerencia sobre el estrecho de Hormuz, lo cual entonces le da una capacidad geopolítica en términos energéticos muy grande, porque tendría el caso venezolano, el estrecho de Hormuz y una manera de jugar directamente ya con Europa para condicionar las exportaciones de gas. A todas estas, lo que estamos viendo con esa visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que está yendo a condicionar, ahí tienen ustedes el doble juego europeo. Por una parte, los sujetos dicen: esa guerra de Irán no es mía. Por otra parte, dicen: a Ucrania hay que defenderla, pero Pedro Sánchez está yendo al oso dragón a garantizar más servilismo, más asociación con el fantasma asiático que está creciendo y a comprar más gas. En este momento está sobre el 26%, creo que lo que compra España, que se suponía que hasta el 2027 iban a llegar esas compras del gas de Vladimir Putin. Estados Unidos tiene una capacidad exportadora. Desde el 2015 se dio la vuelta de ser un gran consumidor ahora a ser un gran exportador, y tiene una capacidad de hacerlo, y lo que necesita son los clientes que podrían ser clientes europeos. Todo eso está sobre la mesa y todo está sobre el juego de Irán, que todavía no está muy claro. Hay que ser muy sinceros, porque hay muchos factores que pueden mover esto. Recuérdense que en algún momento va a haber que poner gente en tierra, y no sabemos qué tipo de gente, si van a ser ejército norteamericano, fuerzas kurdas, fuerzas mixtas, otros ejércitos de la zona unidos con diversos grupos de musulmanes. No se sabe todavía, pero esta fase de Irán puede ir hacia una guerra un poco más larga, y habrá que ver entonces si se puede sostener. Ahora, quizás lo interesante es que mientras vemos a este infeliz corrupto de Pedro Sánchez, que casualmente a Begoña, su mujer, le presentan más cargos que a una cebra, y no importa donde usted agarre el Código Penal español, algún delito le cae a Begoña. Entonces el tipo se va a pasear en China para que le hagan loas. Pero hay una cosa que no podemos dejar pasar, y es que España compra el 43% de su gas a los Estados Unidos, porque antes lo compraba en Argelia, pero luego de comerse la luz con el Frente Polisario, los argelinos se le molestaron y dijeron: no te vendo más, y ahora el tipo depende de los Estados Unidos. Por eso es que Repsol dice que va a tratar de triplicar la producción de gas en Venezuela, porque Pedro Sánchez no quiere depender de Estados Unidos, pero no tiene a quién más comprarle. Entonces, en medio de ese desespero, lo único que tenemos claro es que el nuevo presidente de la OPEP es Donald Trump, porque maneja Arabia Saudita, porque el príncipe le dijo: lo que usted pida, patrón. Maneja Venezuela, maneja Irán, y básicamente los demás dicen: por donde usted quiera jugar, yo le juego junto con el resto de las monarquías del Golfo Pérsico. Usted me dirá.
Sin embargo, yo concuerdo con muchos puntos allí. Sin embargo, la situación interna para Donald Trump es delicada, visto lo que sabemos de las elecciones de noviembre, visto lo que sabemos de una cantidad de ruido que se está generando en sus propias bases, ese llamado aislacionismo, que no son otras personas que no terminan de comprender, que les encanta hablar de Estados Unidos como una potencia mayúscula, pero no se dan cuenta que una potencia mayúscula tiene que ejercer su poder más allá de las fronteras. Es decir, muchos de esos sujetos dicen, ¿y nosotros qué hacemos metiéndonos en Irán? Bueno, señores, porque Estados Unidos tiene que tener presencia como potencia mundial en muchas cosas del mundo. Esto no es que simplemente usted va a producir mucha exportación y ya está. Aquí hay que empezar a ejercer el poder, y más en el mundo multipolar al que nos acercamos, como lo está tratando de hacer China, como lo está tratando de hacer Rusia. Europa ya muy venida menos, en un tiempo hubiera podido intentarlo. Entonces todo eso está pendiente allí. Repetimos, el tema de Irán va a traer cola en un sentido o en otro. No sabemos muy bien la brújula hacia dónde se mueve. Es posible que Trump, muy fiel a su estilo, tenga uno o dos ases en la manga todavía. El sujeto es un negociante, no hay que olvidar eso. Más que guerrerista, que la izquierda en eso siempre se equivoca, más que guerrerista el sujeto es un negociante. Entonces él hace mucho el bluffing del jugador de póker. Y entonces uno no sabe si el bluff está basado en que tiene las cartas o que no las tiene o está esperando que el adversario se mueva. Los iraníes en este momento no lo están leyendo bien y no están claros. Y no sabemos tampoco esa situación iraní cómo está, porque Irán no es un pueblo homogéneo, hay muchas etnias. Entonces, todo eso está en una especie de ebullición y lo que viene para el mundo en términos energéticos es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque tenemos que entender que China está amenazando con la guerra, con invadir a Taiwán. Eso lo dijeron en el 2027, no lo van a poder cumplir, creo yo, pero son cosas que se están viendo y China no ve a los países como iguales. China ve a los países en forma depredadora, es decir, ellos salen a comerciar para tomar tajada. Ellos no se asocian de igual a igual con nadie. No lo han hecho históricamente, no lo van a empezar a hacer en el siglo XXI. Entonces todo eso hay que entenderlo sobre el caso latinoamericano. Y un punto importante que de cierre, si me permite, es que escuchamos estas declaraciones que el País de España, un diario de izquierda lamentable, que ha expulsado a grandes de sus talentos literarios solamente por ideología. Bueno, se puso a entrevistar a este señor Rodríguez y Rodríguez, entre las barbaridades que dice, a nosotros nadie nos ha dicho nada, cómo se hacen las cosas. Esto es penoso decir eso, porque realmente, señores, si a Biden tenía la pluma automática para firmar en Venezuela las leyes, no las hace la pluma automática, las hace el dictado automático. Es decir, simplemente esas leyes que se han hecho en materia energética, esas reformas y todo eso. Entonces da pena realmente que este sujeto crea que todo el mundo, él cree que no existe la internet, que no se le puede cotejar lo que dice hoy con lo que dijo la semana pasada o el año pasado. Entonces se supone que está hablando para un público que es más o menos serio, pues dijo eso. Además, él habló de la traición y dice, si eso hubiera ocurrido como usted dice, ya se sabría. Justamente ese es el tema de la traición. ¿O es que ustedes creen que las traiciones son qué? Ni el que está más cerca es el que te traiciona. Debe ser que nunca vio la película del Padrino cuando le dijeron, el que te busque para hablar, ese es el que te va a traicionar, el que está más cerca tuyo. No te traiciona el que está lejano, ese no puede hacer nada. Claro, esa es la razón por la cual pelan a Tesio. Pero lo quizás dentro de lo que estamos viendo en un día como hoy es que el cierre del estrecho de Hormuz es una realidad. Donald Trump anda en la OPEP, tiene una semana más para seguir armándose y darle balín. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo de televisión es terrible, pero le volveremos a llamar porque estos próximos días se va a poner la cosa interesante. Muchísimas gracias. Eso es así, muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos llegado al final de esta actividad y mañana nos volvemos a ver en elgocho.com.